¿Cómo están? ¿Bendecidos? Amén. Claro que sí. Ya estar acá es una bendición. Créalo. Estamos cantando. No puedo vivir sin su presencia. Su presencia está aquí. Ya sé que la presencia de Dios está en todos lados. Pero acá se manifiesta de una forma diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está el pueblo de Dios. Y dice, cuando está el pueblo reunido, hay bendición. Yo recibo la bendición de Dios en esta noche. Y vida eterna. Ya la tengo, pero yo quiero más. Quiero más de Dios. Y yo creo que la vida eterna no solamente cuando subimos allá, sino caminamos en el camino del Señor. Y Dios nos bendice en cada momento hasta que lleguemos a su presencia. Caminamos confiados en Dios. Hoy traje los anteojos. Sí, ahí lo tengo. Está medio, ya, viste, hay que cambiarlo. Aparte, tengo que ir al oculista a ver si me pone me parece que me falta un toquecito más. ¿Vio cuando va que le ponen un toque? Va usted. Acá son todos chicos. Ay, perdón, los jóvenes. Me hace falta un poquito más. Y bueno, ¿qué le iba a decir? El domingo, cuando el pastor Esteban estaba compartiendo acerca de la visión, en esta semana meditaba en eso, pensaba en eso. Y me fui y le digo, ¿a dónde? Al Evangelio de Marcos. ¿Por qué el Evangelio de Marcos? El Evangelio de Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Marcos era Juan Marcos, el que acompañó, no era ningún apóstol ni nada. Juan Marcos, el que acompañó al apóstol Pablo, escribió, fue el primer evangelio y el que tiene, dice, más ordenado que todos. O sea, bien ordenadito. Bien, ¿no? Entonces elegí eso. ¿Por qué? Porque Marcos es el evangelio de la acción. Usted quiere ver los milagros de Jesús, porque el que tiene más milagros es el evangelio de Marcos. Es el evangelio de la acción. ¿Sí? Se llama así, el evangelio de la acción. Y presenta a Jesucristo de una forma, lo que estamos viendo ahora nosotros, lo presenta como el siervo. El siervo. Usted si ve el versículo principal del evangelio de Marcos, está en el capítulo 10, versículo 45. Que el Señor dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces usted va a enfocar usted lo va a ver en el Evangelio de Marcos, que siempre muestra a Jesucristo como siervo. Está sirviendo. Si usted solamente ve el capítulo 1, ahora vamos a ver parte del capítulo 1, pero el capítulo 1 muestra cómo Jesús está sirviendo a la gente. Sirve en todo, ¿no? Pero en el capítulo 1 hay cosas tan interesantes, ¿sí? Ya el hecho de que Jesucristo sane a la suegra de Pedro es impresionante. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la sanó porque tenía fiebre y enseguida, ¿qué empezó a hacer esa mujer? A servirla. Entonces esas cosas me llaman la atención. Si usted lo ve, bueno, sanó la suegra de Pedro, pero apenas la sanó, empezó a servir. Entonces yo lo llevo a esto. Escuchando el tema de la visión de la iglesia, lo que vamos a hacer en este tiempo, donde es una nueva temporada y donde Dios tiene cosas nuevas, que también, ¿cuántas cosas hizo Dios en nuestra vida? Infinita. ¿Y qué tenemos que hacer después? Servirle. Servirle ¿por qué? Por gratitud. Pero no me quiero adelantar. Solamente ver eso en el tema de lo que enfoca el Evangelio de Marcos. Que nosotros tenemos que tomar cuentas en esas cosas. Entonces, y yo Santi me preguntaba qué título. Yo pondría un discípulo como un servidor. El discípulo sirve, porque copia del maestro. Acuérdense del versículo clave.
El Hijo del Hombre no vino para ser servido. No vino para ser servido, sino para servir. ¿Y servir a quién? A los demás. Jesucristo se pasó haciendo milagros, maravillas, todas las personas se le acercaban a Él y servía a la gente. De diferentes formas servía. Y le enseñó a sus discípulos que tenían que servir también. Y yo creo que si nosotros somos discípulos, también tenemos que tener esa intención de poder servir a los demás. Porque eso es lo que vamos a hacer acá. Servir a los demás. Ese es el propósito de Dios. Que la gente pueda conocer a Dios, pero lo va a conocer a medida que nosotros dispongamos nuestro corazón para poder servirle. No quiero decir nada. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Entonces, el Evangelio de Marcos muestra el principio del ministerio de Jesús, así empieza. El principio del ministerio de Jesús. Ustedes si lo ven, cuando Jesús empieza el ministerio, donde lo enfoca Marcos, ¿sí? Dice, el tiempo se ha cumplido, y esa palabra, el tiempo se ha cumplido, llama que hay una oportunidad. Entonces el tiempo se ha cumplido, ¿para qué? Para que nosotros empezamos a hacer las cosas que Dios quiere que haga. Entonces copiar al maestro significa servirle. Lo tenemos que servir. ¿Cuántos tienen dones acá? Todos tenemos dones. Todos, cada uno de nosotros tiene un don. ¿Cómo le puedo servir, pastor? Le puedo servir, como dijo, si no tenés tiempo, orando. Pero también, si no tenés tiempo. Pero si tenés tiempo y te dan la fuerza, lo puedes hacer de diferentes maneras. Aquí en la iglesia hay servidores, bueno, están los músicos y todo lo demás, tenés que tener el don de poder cantar y todo lo demás, ¿sí? Cantar. Pero hay otra cosa que podemos hacer. No todos podemos predicar, pero sí, predicar te digo en el sentido de predicar de acá arriba, pero sí predicamos a donde, afuera, donde estemos. Ahí está el tema. Pues acá, por ejemplo, cuando uno comparte la palabra, la comparte, ¿sí? ¿Para qué? Para capacitarnos, para que nosotros tomemos esta palabra, o algo de esta palabra, o algo de la alabanza de la adoración, o algo de la reunión que nos reunimos acá, para ponerlo en práctica. Ese es el sentido. Nos estamos preparando, ya sé que nos gozamos de la presencia del Señor, levantamos las manos, lloramos y todo lo demás, ¿sí? Pero ¿para qué es esto? Para que nosotros podamos salir y podamos servir. ¿Cómo servimos? A la gente. A la gente. Entonces dice, el tiempo se ha cumplido, hay una oportunidad que nos toca. Y creo que es este tiempo donde Juan dice, es una nueva temporada. Entonces tenemos que entender que es una nueva temporada. ¿Temporada para qué? Temporada para que podamos servir. Temporada para que podamos buscar la presencia de Dios. ¿Temporada para qué? Para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y poder alcanzar a las personas que no conocen a Jesús. Pero no solamente con el mensaje, sino con nuestra vida. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Pero eso quería enfocar. Acerca de la visión que tiene la iglesia. Que podamos nosotros, a lo mejor levantarnos y empezar a servir. Hay tantas áreas de la iglesia. El año pasado faltaba gente para pelar papas. Entonces le agarro a mi señora, a Patria, y le digo, vamos nosotros. Fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque estaba la ración que se le da a las personas que vienen a la noche, en el cucharón, en el ministerio del cucharón. Entonces, pelar papas, ¿sabe qué bien que la pasé? La pasamos bien. Estaban todos hermanos ahí con esto. Pelando, pela papa ahí, papa. Eso voy yo. De servir, que puede servir en cualquier lugar. Puede hacerlo. Pero tiene que haber disposición en nuestro corazón. Porque si no, nos sentamos todos y nos quedamos ahí, total que lo haga el de al lado. Y tenemos que empezar a servir. Tenemos que empezar a servir. El discípulo tiene que ser un servidor.
y cada uno de nosotros somos discípulos. En el área que te toque, en lo que puedas hacer, ¿sí? En lo que puedas hacer. Entonces yo quería compartirle punto aparte. Esto quería que pasemos a la palabra de Dios. En Marcos, ¿sí? Capítulo 1, versículo 21. Vamos a leerlo hasta el 28. Ahí está. Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28. Allá lo veo más grande. Dice la palabra de Dios. Y entraron a Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga y enseñaba. ¿Quién? Jesucristo. Viene en la salida de Capernaum, eso lo vimos el miércoles pasado, acerca de que la gente invitaba a los rabinos, maestros, para que le enseñaran. Invitaban. Entonces nosotros podíamos ver en la palabra de Dios, y la pregunta sería, o la que hicimos nosotros, ¿invitamos a Jesús a nuestra vida para que nos enseñe? ¿Invitamos a Jesús para que nos ordene un poquito los pensamientos? ¿Invitamos a Jesús para que nuestras decisiones puedan estar conforme a la palabra de Dios? ¿Invitamos a Jesús nosotros o nos llevamos siempre por otras voces? ¿Sí? Le prestamos más atención a lo que digan afuera, a lo que diga la palabra de Dios. O a lo mejor acá adentro, muchas veces, sí, gloria a Dios, aleluya, pero cuando salgo afuera, la verdad que lo primero que me puede llegar a pasar me tira abajo, me bajonea. Que es normal en todos, ¿no? Pero invitamos a Jesús a que nos enseñe. Le decimos a Él, Señor, enséñame cómo tengo que caminar, qué decisiones tengo que tomar. Entonces, ese es el tema. Porque yo quiero servir de la mejor manera. Quiero ser un siervo fiel. Y quiero servir de la mejor manera. No perfecta, porque no puede ser perfecta. Pero quiero servir de la mejor manera. Entonces, para eso tenemos que invitar a Jesús a que nos enseñe. En todo tiempo, en todo momento. Tengo que hacer esto. Señor, ¿qué hago? Tengo que tomar una decisión. Señor, ¿qué hago? ¿Sí? Estoy pasando por un momento. Señor, háblame, Señor. Necesito de tu ayuda, Señor. Enséñame, Señor, cómo tengo que hacer. Y en toda, digamos, en toda circunstancia de la vida. En toda circunstancia de la vida. Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces tomamos decisiones solos. Decisiones solos. Nadie consulta a nadie, toma decisiones. Entonces uno tiene que tomar la decisión. ¿Sabes por qué? Porque si no empezamos a cometer errores. Errores. Por eso tenemos que invitar a que Jesús nos enseñe. ¿Y cómo nos enseña Jesús? ¿Sabe que hay diferentes formas que nos enseña la palabra de Dios? Nos enseña a través de la palabra de Dios, nos enseña a través de la oración, nos enseña a través de las circunstancias, porque a través de las circunstancias también nos enseña. Nos enseña a través de las circunstancias, porque vamos a madurar en esas cosas. Dios nos enseña en eso. Entonces, para servir a Dios de la mejor manera, tenemos que dejar, o como dice, un discípulo es un aprendiz, tenemos que aprender de Jesús. No podemos dejar de aprender de Él, porque si no vienen los errores que cometemos. Acordate que el Evangelio de Marcos está marcando, ¿sí?, que Jesús como siervo, Él servía, y es el modelo de nuestra vida. Es el modelo que tenemos que asumir. No podemos tomar otro modelo. No podemos tomar otro modelo. El modelo es Cristo para cada una de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque vamos a salir bendecidos. Porque es una nueva temporada, como decimos. Es una nueva temporada para tu vida, para tu familia y para cosas que querés encarar. Solamente que vos lo creas. Pero no solamente creerlo, sino ponerlo en práctica. Dejar que Dios me guíe. Guíame, Señor. Entonces, para no cometer tantos errores y para saber que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, claro que sí. La palabra de Dios decía, en el 22, vamos a hacer con el 22. Y se admiraba de su doctrina, hasta ahí yo lo miré, hasta ahí agarré el pasaje. Dice que la gente se admiraba de su doctrina. ¿De qué? De lo que estaba enseñando se admiraba. Y busqué el sinónimo de se admiraba y me gustó uno. De admirar es asombro.
Se asombraban. El tema es este y yo lo llevaba a mi vida. Yo me asombro con las cosas de Dios. Yo me asombro cuando Dios hace algo en mi vida. Aún en lo pequeño. Me asombro, me da lo mismo. Me da lo mismo. ¿Sí? Ya no hay casa de asombro. Nada. Así reacciono a lo mejor, ¿sabes como quién? Yo pensaba, ¿no? Como Jonás. Jonás cuando Dios se arrepintió en Nínive, Jonás dijo, ya sabía que lo iba a hacer. Así que, te da lo mismo. Y no tiene que ser lo mismo. La gente se asombraba de Jesús. Se asombraba de la doctrina. ¿Sí? Se admiraba de la doctrina. ¿Qué doctrina? Wow. Pero muchas veces nosotros no tenemos ese asombro. Muchas veces la cosa no da lo mismo. Y en lo más pequeño que Dios puede hacer, tenemos que asombrarnos de Él porque está de nuestro lado. Porque hay cosas pequeñas que Dios hace en nuestra vida que parece que fueran así las cosas grandes, a lo mejor sí, pero las pequeñas no. Pero esa es falta de asombro, falta de que nosotros podamos admirar esas cosas que Dios hace en nuestra vida. En lo más pequeño, si contesta una oración. Pero muchas veces nos falta eso. Dice que la gente se admiraba de la doctrina, de la enseñanza de Jesús. ¿Sí? Nos admiramos nosotros de la palabra de Dios cuando Dios nos dice esto. Y gracias, Señor. Es una promesa tuya, Señor. Es tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias por todo lo que nos das. Nos asombramos, no. Nos da lo mismo. Da lo mismo. Me llevaba también a si yo vengo con esa expectativa a la casa del Señor. Vengo con la expectativa a la casa del Señor. A recibir esa palabra de Dios. Vengo con la expectativa. Vengo a deslumbrarme de lo que Él puede hacer con una palabra que me pueda contestar, que me pueda exhortar, que me pueda bendecir. O da lo mismo. Venir un miércoles, un domingo, da lo mismo. Y no me asombro de nada. Entonces Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Quiere despertar eso en nuestro corazón. Esa admiración por todo lo que Dios hace en nuestras vidas. No solamente cuando las cosas nos van bien. O diré al revés. No cuando todo nos va mal, sino también cuando nos va bien, que nos asombremos porque la bendición también viene de Dios. Lo que Dios te va a dar viene de Dios. Lo que sea, viene de Dios. Viene de Dios. Entonces dice, se admiraban de la doctrina. Que no podamos tener esa capacidad de asombro en las cosas que Dios puede hacer. Porque si vamos a entrar en una nueva temporada, Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas. Y nos vamos a asombrar cada uno de nosotros lo que Dios va a hacer. Entonces, no perder eso. No perder eso. Dios tiene cosas grandes. ¿Sí? Seguimos, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sabe quién eran los escribas? Eran los religiosos. Los religiosos de la época. Y yo escribí algo sobre los escribas. ¿Quién eran los escribas? Porque algunos pueden decir, ¿quién eran los escribas? Bueno, los escribas copiaban los textos e interpretaban la Torá. Eran hombres que copiaban la ley de Dios. Eran poderosos y preeminentes de la sociedad, o sea, tenían un nivel bastante grande, ¿sí? Los escribas. Eran consejeros de los gobernantes y reyes, así que fíjate quién eran los escribas. Y acá hace una comparación, que Jesús lo compara, que tiene autoridad y no como los escribas, ¿sí? Que eran religiosos. Se dedicaban al estudio minucioso de la ley. Minucioso de la ley. Se dedicaban a eso los escribas. Era para darte una referencia de quién eran. Los escribas eran mayormente de los fariseos. Los fariseos tenían cargos importantes en el Sanedrín, donde se reunían todos los sacerdotes. Tenían puestos importantes. Pero hace una referencia acá. Marcos. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesucristo dijo de los escribas que lo que ellos, o sea, enseñaban, no era malo, estaba en la ley. El tema era que no lo ponían en práctica.
Jesús le dice, ponen cargas sobre las personas, cargas que ustedes no pueden llevar. Entonces hay una diferencia. ¿A qué te llevo a esto? ¿A qué te llevo? A que nosotros podemos saber la palabra, pero si no la ponemos en práctica, no vamos a tener autoridad. Jesucristo, ellos se asombraban de Jesús porque tenía autoridad. ¿Por qué tenía autoridad Jesús? Porque tenía una relación con el Padre. Fíjate todo lo que iba a hacer Jesús. Por ejemplo, cuando le traían los enfermos, en Marcos los podés ver, cuando le traen los enfermos, los que tienen demonios y todo lo demás, ¿sí? Jesucristo los sanaba. Pero después, Él se levantaba, terminaba tarde, se levantaba temprano y tenía relación ¿con quién? Con el Padre. O sea, buscaba la dirección de Dios. Buscaba. Es por eso que tenía autoridad. No dependía de Él, dependía de Dios. Y yo creo que también nosotros, si vamos a ser discípulos, servidores, digamos así, de Dios, tenemos que tener relación con Dios. No solamente con la palabra de Dios, sino una relación con el que dio la palabra de Dios. Y eso nos confronta muchas veces. Entonces eso nos lleva a nosotros a tener más relación con Él, más relación con Dios, más relación con Dios. ¿Cuál es la diferencia? El Evangelio de Juan dice que Cristo era lleno de gracia y de verdad. Eso lo pueden encontrar en el capítulo 1, versículo 14 del Evangelio de Juan. Estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lleno de gracia? Lleno de gracia es que tenía el favor de Dios sobre su vida. Y yo te digo una cosa, vos y yo tenemos el mismo favor de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es no solamente, por supuesto, conocer la palabra de Dios, pero no solamente eso, sino ahora te voy a decir qué tenemos que hacer. Santiago 1, 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. ¿Lo tenés, Santi? Dice la palabra de Dios, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer? No solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Sino que hacemos, nos engañamos a nosotros mismos si no ponemos en práctica la palabra de Dios. La tenemos que poner en práctica. La tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. El estar en relación con Dios, en comunión con Dios, te va a dar autoridad. Y me va a dar autoridad. Pero si yo solamente sé la palabra de Dios, porque la verdad, muchas veces en internet veo mucha palabra de Dios. Pero el tema no es solamente publicarla, sino ponerla por práctica. Y tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Lo que dice Dios lo tenemos que hacer. ¿Se acuerda del miércoles pasado? Que tenemos que ser radicales, yo decía. Que teníamos que ser radicales. Si Dios dice algo, lo tenemos que cumplir. Nos cuesta a todos. Porque muchas veces yo digo una cosa, el Evangelio es muy lindo, ¿eh? El Evangelio es muy lindo. Sí, el Evangelio, esto y el otro, pero cuando nos toca a nosotros, o cuando Dios nos confronta, o nos dice que tenemos que dejar una cosa, tenemos que poner otra cosa, y muchas veces nos cuesta. Nos cuesta. Y tomamos decisiones equivocadas. Tomamos decisiones equivocadas. Decisiones almáticas. Muchas veces. Decisiones que salen de las emociones. Y nosotros ya sé que tenemos emociones, pero no vivimos por emociones, sino vivimos por lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Y por eso, una vez que la conozcamos, poner en práctica la palabra de Dios. Sigue diciendo Santiago,
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en el espejo su rostro natural y después se va y se olvidó. Porque considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. A ver cómo estoy. ¿Viste que te va al espejo? Y después volvés de nuevo. Porque el que se considera más, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Yo no sé, ¿no te inspira esto? ¿No te inspira esto? El que mira atentamente, ¿sí? El que persevera, el que no es olvidadizo, porque puedes sacar de todo ahí, sino el que hacedor en lo que Dios dice, este será dichoso, feliz, bienaventurado en todo lo que hace, en todo lo que hace. Te anima a seguir adelante, te anima el reto, a lo mejor, de ir en una nueva temporada. Es empezar, es el comienzo, recién estamos comenzando el año, pero hay algo grande para cada uno de nosotros. Algo grande para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, tenemos que invitar a Jesús para que nos enseñe a tomar decisiones. ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Cuál es mi conducta? Señor, estoy así. ¿Sí? Escudriñame, Señor, decía el salmista. Entonces así tenemos que ser. Todos los días buscar a Dios. Todos los días buscar en su presencia. No puedo vivir sin su presencia. No puedo vivir. No puedo vivir sin levantarme a la mañana buscando al Señor. Para que Él me guíe en la mañana. Me bendiga en la mañana. Me cuide en la mañana. Que no me deje caer en tentación. Y que me libre de todo mal. Buscar al Señor. Darle gracias al Señor por el pan nuestro de cada día que nos da. Darle gracias al Señor por la vida de mi familia, mis hijos, mi esposa, mis nietos. Darle gracias a Dios. Buscar la presencia de Dios. Buscar la bendición de Dios. Buscar la bendición. Es buscar su presencia. Que pueda salir asombrado cada vez que voy a su presencia, a su palabra. Señor, gracias por me contestás. Gracias, Señor, por tu palabra. Salir asombrado. ¿Sí? Sabiendo que estar en la presencia de Dios me da autoridad. Me da autoridad. Y puedo salir adelante. Y puedo decirle en el nombre de Jesús, confío en el Señor a pesar de las circunstancias. Señor, yo creo en tu palabra. Creo en tus promesas. Creo, Señor, yo creo. Cambia tu manera de ser. Cambia tu manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque estuviste en la presencia de Dios. Estuviste en la presencia de Dios. Y Dios cambia. Para terminar, Santiago. La autoridad de Jesús se percibía. ¿Por qué? Porque la gente dice que se admiraba de la doctrina de Él. La gente lo miraba. Yo pensaba, a Jesús no le llamaba tanto la atención que la gente lo admire, sino que la gente obedezca su palabra. Eso sí. ¿Sí? Pero la gente percibía algo en Él, que tenía autoridad. Y a esto lo llevo a cada uno de nosotros. Cuando tenemos autoridad de parte de Dios, la gente lo va a percibir. La gente va a ver tus cambios. La gente va a ver que hay algo en tu vida, sí, que atrae. Porque estuviste en la presencia de Dios, porque buscas de Dios, porque escuchás de Dios, porque te dejás
dejas tu voluntad en manos de Dios. Entonces, acá dice que la gente va a percibir el cambio que hay en tu vida. La gente va a percibir el cambio que hay en tu familia. La gente va a percibir todas esas cosas. La gente va a percibir. La gente lo va a ver. La gente lo percibe. ¿Cómo servir con autoridad? Sencillo. Aquel que está en comunión con Dios, aquel que está en comunión con el Dios de la palabra y no solo con la palabra. Aquellos que la presencia de Dios los ministra y ministra sus vidas. ¿Qué quiere decir que los ministra? Dios que los transforma. Dios empieza a transformar tu vida. Dios empieza a transformar cada una de nuestras vidas. El tema es, cuando nosotros estamos así, cuando nosotros dejamos que Dios empiece a trabajar en nuestras vidas, cuando tomamos la actitud de discípulo, de querer aprender de Dios y de poder ver las cosas, fíjate lo que sucedió con Jesús. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 23. Y se admiraba de su doctrina porque les enseñaba con continua autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamándole a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Yo cuando leía esta parte, se manifestó directamente el enemigo. Jesús estaba enseñando. Y mientras enseñaba, ¿no?, que terminó la enseñanza y dijo: ver, pasen los que quieren liberación, pasen los que quieren esto. No lo dijo. Así de repente se manifestó, porque Jesús tenía autoridad. Cuando tenés autoridad, las cosas van a ser así también. El enemigo va a tratar de sacarte del enfoque a lo mejor. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene autoridad. Hay alguien que está buscando de Dios. Y las cosas se van a manifestar. Pero tenés autoridad en el nombre de Jesús. Y ¿sabes una cosa? Lo que también me impresionó es que Jesús no salía a buscar a los enfermos, a buscar a los que estaban endemoniados. Él no salía a buscar. Ellos venían. Ellos venían. Y yo creo, yo siento así, que uno cuando tiene autoridad, la gente se te va a acercar. No va a hacer falta que la vayas a buscar. Se van a manifestar y van a venir. Porque ven algo diferente. Ven a alguien que no solamente va a la iglesia, que no solamente conoce la palabra, sino que vive en la presencia de Dios. Y las cosas empiezan a surgir y la gente va a venir. Circunstancias se te van a dar. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Porque Dios nos dio autoridad a nosotros como iglesia, a cada uno de nosotros. Nos dio autoridad. Solamente que tenemos que buscar a Dios para que Él se pueda manifestar y nosotros podamos servir de la mejor manera a las personas. Las personas van a venir, familias van a venir, matrimonios van a venir a buscarte porque hay algo diferente. Porque hay algo diferente. Querida iglesia, es una nueva temporada esta. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Solamente requiere Dios
Que nosotros podamos vivir esto que cantamos. Señor, no puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir. Necesito de tu presencia. Porque así voy a ser eficaz. Porque así voy a ver cómo la mano de Dios se manifiesta en cada una de nuestras vidas. Dios te va a sorprender y me va a sorprender. Vamos a ver cosas nuevas en este año. ¿Sí? Vamos a ver cosas nuevas. Vamos a venir a la casa del Señor o vamos a ir a cualquier lado sabiendo que Dios nos respalda en todo lo que podemos hacer. Y así se va a manifestar. Solamente nosotros estar atentos, porque nos vamos a asombrar, Nos vamos a asombrar de lo que Dios puede hacer. Nos vamos a asombrar. Iglesia, ponete de pie, por favor. Cuando nosotros servimos, como te digo, servimos a los demás. Servimos a los demás. La gente necesita de Jesús. Esto es tan repetido muchas veces. Sí, la gente necesita de Jesús. Sí, todos sabemos, qué sé yo. Pero muchas veces, en el lugar donde estamos, Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros. A vos y a mí. A mí me usa en mi laburo y a donde yo estoy. En mi familia. Bueno, podés venir, pues no. Pero a vos te va a usar el lugar donde estés. Tus amigos, tu trabajo. Pero esto parece tan trillado muchas veces, ¿sí? Y por eso nos asombramos muchas veces. Porque parece que no pasa nada a nuestro alrededor. Pero Dios sí se va a manifestar. Se va a manifestar en nuestras vidas. Y vas a ver que nos vamos a asombrar y maravillar de lo que podemos hacer. Acordate que si uno buscaba, la gente venía. Porque ve algo diferente. No ve una persona religiosa. Ve una persona que ama a Dios y quiere dar lo mejor para la otra persona. Para la otra persona. Es un desafío a lo mejor en este tiempo. Para cada una de nuestras vidas. De tomarlo así, como un desafío. De cada vez que venimos a la casa del Señor, pedirle al Señor, Señor, no puedo vivir sin tu presencia, Señor, pero tu presencia, Señor, no solamente que quede acá, sino que tu presencia me acompañe en el lugar donde esté. Tu presencia esté conmigo, Señor, en toda situación. Dios nos va a dar la herramienta para que podamos ser de bendición. Levanta tus manos y dale gracias a Dios por su palabra. Oh, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque te podemos servir, Dios. Gracias, Señor. Señor, hay una iglesia aquí con un corazón dispuesto, Señor, a servirte a ti, Señor. Donde sea, Señor. A lo mejor en lo más pequeño, Señor. Pero, Señor, queremos servirte. Servirte en nuestras vidas, Señor. Que esto que cantamos, no puedo vivir sin tu presencia, sea tan tangible en nosotros, Señor. Que, Señor, podamos decir, Señor, necesito de tu presencia. Sí, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor. Somos discípulos, somos aprendices. Y tú vas a estar obrando, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Somos todo el tiempo perfeccionados por ti, Señor. Y queremos darte lo mejor, Señor. Nos hemos reunido esta noche, Señor, para buscarte, Señor. Y, Señor, estamos dispuestos para ser de bendición a otras personas. Te bendecimos, Señor, te adoramos y te honramos. Gracias por este tiempo precioso, Señor, que hemos compartido como familia de la fe, Señor. Gracias por tu presencia, gracias porque pudimos ir a tu casa a cantarte, a alabarte. Pero solamente no es eso, Señor, queremos poner en primer lugar en nuestro corazón, Señor. Señor, sacar lo que no es tuyo, Señor. Señor, y ponerte a ti en primer lugar.
Señor, tú conoces cada una de nuestras necesidades. Señor, te pido en el nombre de Jesús que suplas, Señor, cada necesidad. La ponemos delante de ti, Señor. Señor, derrámate con poder, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, abre puertas, Señor. Abre puertas, Señor. Abre puertas, Señor. Y Señor, por sobre todas las cosas, Señor, te pedimos, Señor, que traigas abundante paz a nuestro corazón. Tanto la necesitamos en este tiempo, Dios, que te pedimos, Señor, príncipe de paz, Señor, que te derrames en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque en esta noche salimos bendecidos. Señor, salimos bendecidos porque hemos estado delante de ti, Señor. Porque lo creemos, Señor. Como dijo mi hermano, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás, Señor. Tu palabra dice que tú habitas en la alabanza de tu pueblo, Señor. Y dice, cuando nosotros nos reunimos como hermanos, Señor, tú estás en este lugar. Y no solamente que estás, sino que hay bendición y vida eterna. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Recibe, Señor, nuestra adoración, nuestro corazón en esta noche, Señor. Señor, recíbelo, Padre. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.